Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar. Decían que parecía un zorrillo, que tenía cabeza de serpiente, boca de cocodrilo, que era un diablo, un loco o un monstruo. Corría hacia el infierno, pues tras él venía la corrupción, desventuras, calamidades y males infinitos. Después de su ejecución, incluso se prohibió mencionar su nombre, por lo que las imágenes que de él conservamos no son fidedignas. Nunca fue retratado en vida. Las primeras pinturas sobre él se realizaron décadas después de su muerte, por lo que su imagen es una versión hechiza de su verdadera apariencia. Solo el historiador Lucas Alamán, que lo conoció en persona, dejó una sensata descripción de su físico. De mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. La cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo y pronto en sus movimientos, poco aliñado en su traje. La caída comenzó en enero de 1811, cuando la batalla de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, los obligó a correr en desbandada. Muchos combatientes desertaron y los líderes marcharon hacia el norte para buscar ayuda en los Estados Unidos. Muy pronto comenzaron las recriminaciones entre los caudillos del movimiento. El antes vitoreado generalísimo de las armas mexicanas fue obligado a ceder el poder y un militar de carrera fue nombrado jefe revolucionario. La penosa marcha del improvisado ejército con enfermos, mujeres, mulas de carga con oro y plata, equipajes, pólvora y pertrechos continuó hacia Monclova, Coahuila, pasando por las norias del Baján, donde Ignacio Elizondo les tendió una celada diciéndoles: por este paso, ahí tras Lomita encontrarán agua. Así fueron aprehendidos uno por uno los cerca de 1000 sediciosos. Y los principales jefes, junto con coroneles, mandos medios, 2 frailes y 4 clérigos, fueron hechos prisioneros el 21 de marzo de 1811. A los cabecillas del movimiento les pusieron grilletes y los llevaron en mulas en un terrible y agonizante traslado a través del desierto, que duró más de un mes hasta Chihuahua, comiendo solo una vez al día carne seca y durmiendo en el suelo amarrados, casi desnudos. Al recibir la noticia de su aprehensión en la capital de la Nueva España, el virrey Venegas mandó echar al vuelo las campanas de los templos y lanzar salvas de artillería en señal de regocijo. Ordenó que los prisioneros fueran juzgados en Chihuahua por un consejo de guerra y que la sentencia fuera ejecutada sin pérdida de tiempo por el peligro que representaban. Dispuso que las cabezas de los principales se llevaran a las poblaciones donde habían ejecutado sus crímenes. A los ilustres prisioneros se les formó causa de infidencia al rey, un crimen que era tan grave como dudar de la existencia de Dios. Fueron fusilados por la espalda como traidores el 26 de junio de 1811. El olvido es el peor de los asesinatos. Por eso es necesario hablar para no olvidar. Compartir lo que sabes es un acto de amor y no tienes por qué ponerle precio. Anchor.fm, se escribe Anchor y todo con mayúsculas, es el lugar ideal para escuchar y hacerte escuchar.
Ustedes también pueden hacer su propio podcast completamente gratuito, sumamente fácil de usar. Les dejo y les cuento que antes de dormirme, en cosa de unos minutos, en unos cuantos movimientos, ya era podcastera. Si saben usar cualquier electrodoméstico, trabajar en Anchor.fm es pan comido. Sus herramientas para grabar, editar y agregar la música son realmente fáciles y accesibles. Lo pueden hacer desde su celular o computadora. No tengan miedo. Anímense a crear su propio podcast en Anchor.fm, porque en el pasado eras lo que tenías. Ahora eres lo que compartes y tienen tantas cosas interesantes que compartir y enseñar que su voz también merece y debe ser escuchada. A nuestro personaje se le sentenció a morir el 26 de julio, pero la ejecución fue aplazada porque primero se le tuvo que despojar de su carácter sacerdotal. El denigrante proceso comenzó el 29 de julio a las 6 de la mañana en el corredor del Hospital Real de Chihuahua. Para la ceremonia se puso un altar con un crucifijo en medio de 2 cirios encendidos y se permitió a los lugareños acudir a presenciar el acto. El patio se llenó. Ante esa concurrencia, nuestro protagonista fue sacado de la celda y llevado al corredor. Ahí le quitaron los grilletes y procedieron a vestirlo con el alzacuello, sotana y ornamentos, como si fuese a dar misa. Luego, se le obligó a ponerse de rodillas. El comisionado, en compañía del juez, procedió a informar a los asistentes la causa de la degradación. Después, con un cuchillo, raspó las manos y las yemas de los dedos del reo, en señal de despojo de los derechos a tomar la hostia para consagrar y para arrancarle simbólicamente la potestad sacerdotal de consagrar y bendecir. A continuación, lo despojaron de sus ornamentos religiosos y le quitaron la sotana y el alzacuello, por ser considerado indigno de la profesión eclesiástica. Se procedió entonces a cortarle el pelo para borrar de su cabeza la corona, signo real del sacerdocio. Se le excomulgó y se le declaró sedicioso, cismático y hereje. El Tribunal de la Santa Inquisición retomó los casos previos en los que se le señalaba de liberal y mujeriego por sus lecturas prohibidas y frases como aquella en donde opinaba que la Biblia no debía ser estudiada de rodillas, sino leída con libertad de entendimiento. Posteriormente, fue entregado al juez civil, quien le leyó la sentencia de muerte y lo hizo arrodillarse de nuevo, notificándole que al día siguiente sería pasado por las armas. Le fueron colocados los grilletes y fue conducido a su celda. El 30 de julio de 1811, día de su fusilamiento, nuestro héroe recibió su última comida a la hora del desayuno. Dicen que se quejó de la pobre ración de leche que le habían dado. Dijo que no porque fueran a matarlo, se merecía tan poco. Más tarde, fue llevado a la plaza donde sería fusilado. Mientras era escoltado, repartía dulces a los soldados que lo fusilarían. Ante el paredón había un banquillo atado a un madero. Valiente, se sentó frente al pelotón sosteniendo un crucifijo en las manos. Por un breve momento discutió con Miguel Salcedo, uno de los generales que tenía la orden de ejecutarlo por la espalda como a un traidor, pero no se lo iba a permitir. No era un traidor. Ante la digna defensa del condenado, el militar aceptó dispararle de frente. Le vendaron los ojos. Se colocó la mano en el corazón, pues quería que los soldados le dieran directamente ahí. La primera descarga de balas falló. Aunque estaban a 4 metros de él, solo hirieron parte de su estómago. Seguía con vida y la venda había caído de sus ojos. Se ordenó una segunda descarga mientras el ejecutado veía a los soldados fijamente. Las balas terminaron con su estómago, pero aún vivía.
El oficial a cargo de la ejecución, desesperado, ordenó disparar a quemarropa sobre el corazón del herido. Años más tarde, ese mismo oficial confesó que sus soldados tenían miedo y temblaban al apuntar contra el héroe. No hubo testigos, salvo los ejecutores. Le quitaron la vida en privado a las 7 de la mañana. Después, exhibieron el cuerpo al público por 1 hora como castigo ejemplar, para denigrarlo a un fallecido. Un comandante tarahumara le cortó la cabeza con un machete por un pago de 20 pesos. Las cabezas de los ejecutados fueron transportadas a Zacatecas, Lagos y León. Finalmente, el 11 de octubre de 1811, llegaron a Guanajuato. Se colocaron dentro de jaulas de hierro y fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Allí estuvieron durante 10 años. Blasfemo, mujeriego, seductor, aficionado al juego, con sus vicios y virtudes, con sus 5 hijos, sus afanes libertarios y sus responsabilidades espirituales, al que le gustaba la parranda y se echaba pedos por donde quiera sin el menor recato. También fue un hombre sensible, ilustrado, culto. Hablaba latín, francés, italiano, además del náhuatl, otomí y el purépecha. Tocaba el violín, lo mismo que traducía Molière, y le gustaba montar obras teatrales tanto como ir a los toros. Ese zorro de ojos verdes, que se llamaba a sí mismo el burro, por no haberse doctorado en teología, también disfrutaba el chocolate caliente. ¡Qué ganas de haberlo conocido! Seguro era toda madre. Su nombre: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor, que pasó a la historia en México mejor conocido como Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Leonautas, ya saben que aquí hay mucho, pero mucho que relatar. Esta fue una libertaria producción de tanto que contar. Esto fue Sedicioso, Cismático y Hereje. Gracias a usted que nos distingue con su finísima atención. Se despide su imperatrix ad aeternum, Nora Reyes Costilla, pidiéndole que no deje de escucharnos por Anchor.fm. Podéis ir en paz. Este programa ha terminado. Esto fue Tanto que contar. Un poco de música, refranes, historias, saber. Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierda. Si bon quand ça se peut.